Veo que la 4T anda con todo para hacer la reforma judicial y elegir a los ministros por voto popular, pero respecto a la jornada de 40 horas, son omisos y otras reformas que beneficiarían directamente a la gente. Vamos a ir para allá un poco. ¿Qué les parece? Porque esto no es... no es privativo de la 4T. La inteligencia... Permitan que aquí pasó algo extraño. Muy bien. La inteligencia y los jueces. No sé por qué puse este título. Pero miren, vamos a empezar por aquí. Un tribunal ruso encuentra culpables de terrorismo a una dramaturga y a una directora de teatro porque hicieron una obra de teatro que no le gustó a Putin y por lo tanto están colaborando con el enemigo. Y los tribunales rusos solo van a hacer una cosa, lo que ordene el señor Vladimir Vladimirovich Putin. Y por lo tanto estas dos mujeres que pueden ustedes ver allí con esposas, gente peligrosísima, una escritora de teatro y una directora de teatro. En la Tierra de algunos de los peores asesinos seriales que ha tenido el planeta. Estas son las mujeres peligrosas para Trump. Fueron halladas culpables de terrorismo y condenadas a prisión. Poco después, Rusia incluye en su lista de terroristas y extremistas a la viuda del opositor Alexei Navalny, cuya misteriosa muerte aún no se ha podido explicar. Sigo. El Supremo de Estados Unidos concede a Trump amplia inmunidad por sus actos como presidente. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos está compuesto por una mayoría de jueces conservadores nombrados por Donald Trump. 3 jueces, Gorsuch, no me acuerdo cuáles son los otros 2, fueron nombrados por él y han decidido que un presidente puede romper la ley en su calidad de presidente y no puede ser perseguido por ello. Toda la teoría legal de los Estados Unidos y en general de las democracias, de que nadie está por encima de la ley, ha sido demolida en los Estados Unidos porque ahora el presidente está efectivamente por encima de la ley. No solo eso, una jueza nombrada por Donald Trump del grupo de jueces que la Fundación Heritage ultraconservadora le puso en la mesa a Trump para que de allí fueran nombrando a los jueces de distrito que fueran quedando, a los juzgados de distrito que fueran quedando vacantes, la juez de Florida, Aileen Cannon, desestimó el caso contra Trump sobre retención de documentos clasificados. Donald Trump se llevó docenas y docenas de cajas de documentos secretos, incluidos secretos nucleares, que ponen en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Se los llevó a su casa, los tenía en el baño. Hay fotografías absolutamente enloquecidas donde nuestros baños de ultralujo que tienen Mar-a-Lago llenos de cajas de documentos clasificados, de documentos secretos, cosas que estaban tiradas por el suelo, cajas que hay declaraciones de cómo cuando Trump supo que venía el FBI a buscar documentos secretos, movió cajas a otros lugares para que no los encontraran. Es decir, no solo se llevó documentos secretos, sino que trató de encubrir y de impedir que el Estado, el gobierno estadounidense recuperara sus documentos secretos. Pero ahora una jueza nombrada por Donald Trump ha desestimado el caso y no pasa nada, ¿no? En cualquier lugar del mundo el que se lleva datos clasificados tiene problemas, hombre, si los tuvo Chelsea Manning, que le pasó toda la información a Assange, que se hizo publicidad fue Assange y Chelsea Manning fue la que se comió varios años de cárcel. Pero obviamente se está apelando la decisión por la desestimación del caso y probablemente otro tribunal opine lo contrario, pero lo importante aquí es, si tú nombras al juez, teóricamente tú nombras a un juez que debe ser imparcial, que debe limitarse a la ley y a la interpretación correcta de la ley. Y finalmente tenemos las claves de la reforma judicial de López Obrador.
Él pretende que los jueces sean elegidos en 2025. Tú sabes, a un político lo eliges porque prometes ciertas cosas o porque su ideología es cercana a la tuya, sus ideas, su proyecto de nación o su proyecto de país o de ciudad, de municipio, es similar al tuyo, coinciden en objetivos, en metas, en visión, en análisis, etcétera. Pero ¿cómo se vota por un juez? Esto era tan estúpido como cuando yo estaba en antropología y decían los alumnos vamos a decidir qué profesores nos van a dar clase de antropología. Y tú decías, ¿cómo? Sí, sí, van a venir varios profes a darnos una clase de prueba y nosotros decidimos qué profe nos va a dar clase. A ver, estamos en primer semestre de antropología. No sabemos un puto pijo de antropología. ¿Cómo vamos a saber qué profesores tener? Pues es necesario que el cuerpo docente decida cuáles son los profesores más idóneos. Ah, no, no, no. Es que somos democráticos, decían los trotskistas. Los trotskistas diciendo que somos democráticos. Digo, tírate eso. Ahora, la idea del observador es que se vote a los jueces. ¿Cómo vas a votar? ¿Cómo vas a decidir cuál juez vas a votar? Ah, pues da igual. El chiste es que el pueblo es sabio, sabrá perfectamente cuál es el juez adecuado, cuál es el ministro de la Suprema Corte más adecuado, cuáles son los 9, porque los quiere bajar de 11 a 9, los 9 ministros de la Suprema que deben componer la Suprema Corte que hace la interpretación definitiva de las leyes en México desde la Constitución para abajo. Porque en México no hay tribunal constitucional como lo hay en España, que luego vamos a hablar de eso. Pero además les piensa bajar el salario, porque tú sabes, así consigues, y esto es mucho, muy importante, eh, conseguir que la gente tenga motivación para corromperse, ¿no? Si ganan poco dinero, si no tienen pensión, dices, oiga, yo ya serví, ahora ya soy mayor de edad, me voy a jubilar. Ah, no, usted no, ¿por qué? Porque es juez. Y como es juez, pues no tiene derecho a la jubilación. Oiga, pero no, aquí hay pensiones para todos, menos para ustedes. Bajarles el sueldo, elegirlos por voto popular y, sobre todo, quitar la exigencia de que tengan experiencia como jueces. Fundamentalmente, yo me puedo presentar como candidato a juez de la Suprema Corte de México, del Tribunal Supremo, máximo órgano de interpretación de las leyes del país. Yo me voy a presentar y si soy lo bastante simpático y consigo los suficientes votantes, soy juez de la Suprema Corte, soy ministro, me pongo una toga de estas de raso o de seda, bien bonita, y me siento allí y empiezo a dictaminar sobre el futuro, la vida y el derecho de millones de personas. ¿Qué hilo conductor hay entre Putin, Trump y el observador en este caso? Y otros, no es solo ellos, Orbán está haciendo lo mismo, Lukashenko hace lo mismo, Kadyrov hace lo mismo, Xi Jinping hace lo mismo. ¿Cuál es el hilo conductor? El hilo conductor es la anulación del Poder Judicial como un contrapeso del Poder Ejecutivo. Al observador nunca le importó el Poder Judicial hasta que empezaron a actuar en contra de los caprichos del observador. Y lo último fue cuando él dijo, para mi plan B, yo hablé con los jueces y les expliqué. Y como les expliqué, pues tenían que hacer lo que yo quería. Y luego votaron de otra manera en el Tribunal Supremo. Hay que acabar con el Tribunal Supremo, con la Corte Suprema. Y de allí viene la supuesta reforma judicial del observador. Es decir, la eliminación de un... Yo no estoy diciendo que los jueces sean forzosamente todos imparciales, no lo son. Todo ser humano tiene sesgos. Pero los tribunales colegiados, donde participan varios jueces, tienden a tener una capacidad de ser más razonables y de interpretar la ley de una manera más sensata. Precisamente porque están colegiados. Porque hay distintas opiniones, aunque fueran todos de la misma ideología, junten ustedes a 5 de la misma ideología y van a ver cómo hay diferencias clarísimas. Pero la idea es que el Poder Judicial sea un contrapeso del Legislativo y del Ejecutivo. Es decir, el Legislativo puede expedir ciertas leyes que el Tribunal Supremo analice y diga, oiga,
es que este reglamento va en contra de la ley. Y el reglamento tiene que ajustarse a la ley. O esta ley va en contra de la Constitución y las leyes tienen que ajustarse a la Constitución, a lo que dispone la Constitución. Y esta reforma constitucional es inadecuada respecto de los tratados que ha firmado México, porque los tratados internacionales tienen valor supraconstitucional, es decir, rigen por encima de la Constitución. Entonces, el análisis, el conocimiento profundo de las leyes, de la historia de la legislación, de la historia de las leyes y de la construcción de este edificio legislativo que va desde el reglamento del Departamento de Operación de Implementos de Intendencia, o sea, fregonas y escobas y eso. Yo empecé así en mi vida, por eso le llamo, yo era vicepresidente de Implementos de Intendencia, porque yo era el mozo que barría una tienda de Marcos. Desde el reglamento del departamento más pequeño hasta los reglamentos más importantes, los reglamentos generales, las leyes más nivel, las disposiciones constitucionales y el derecho internacional. Y entonces, si el presidente quiere algo distinto, que no se ajusta a esto, debe el Tribunal Supremo decir, no, esta aplicación de la ley es incorrecta o esta redacción de la ley es incorrecta, vuélvala usted a hacer porque está mal hecho. Quitar ese contrapeso significa que el legislativo pueda legislar lo que se le dé la gana, independientemente de que viole o no la Constitución, y que el Ejecutivo pueda implementar leyes anticonstitucionales. Y de eso se trata. La democracia, la frágil democracia, se basa fundamentalmente en la capacidad de unir a mucha gente distinta para sacar un promedio razonable. Muchos legisladores que se ponen de acuerdo para hacer una ley, para sacar una ley adelante que se necesitan determinado número de votos, o en el caso de una reforma constitucional como las que quiere hacer López Obrador, una mayoría calificada, una mayoría de 2/3 o de 4/5, lo que disponga la Constitución de tu país. Tenemos la convicción de que entre todos metemos la pata menos que si le encargamos todo a uno solo. Por eso votamos. Nos equivocamos menos en equipo y además podemos, el otro elemento clave de la democracia es que si podemos meter la pata, podemos reconsiderarlo en las próximas elecciones. El autoritarismo va en contra de eso. Primero que nada, los contrapesos democráticos colectivos o colegiados o multitudinarios deben ser anulados en favor de la voluntad de una sola persona. Putin, Lukashenko, Orbán, Trump, López Obrador. El país, toda la sociedad, debe marchar al ritmo que ordene el líder supremo, el amado líder, como en Corea del Norte, pero con más risitas. Pero como en Corea del Norte, donde no hay ningún contrapeso, ningún elemento que pueda controlar, frenar, dirigir al Ejecutivo, porque el Ejecutivo lo sabe todo, es la voz del pueblo, él mismo es la voz del pueblo. ¿A qué nivel? Al nivel de que López Obrador ahora ha dicho que en las elecciones de julio de 2018 fue el primer triunfo del pueblo mexicano en la historia. O sea, ni la independencia, ni la revolución, ni las leyes de reforma, ni la intervención francesa, nada de eso fue un triunfo del pueblo. El único triunfo del pueblo fue la elección de López Obrador. El culto a la personalidad de Putin. ¿Ustedes se acuerdan hace algunos años de los grupos musicales que cantaban qué guapo es Putin? Anduvieron por todos lados. El culto a la personalidad de ponerse la venda de Trump, el culto a la personalidad de llamarse AMLover. Todo ello alimenta el narcisismo de gobernantes autoritarios que no tienen ningún cariño por la democracia, que utilizan muy eficazmente la democracia para alcanzar el poder, pero que luego no están dispuestos a entregar el poder. O si lo entregan es interpósita persona, como lo ha hecho López Obrador. Lo que él sigue garantizando es la permanencia de Morena, como la permanencia del PRI, en el poder por los siglos de los siglos. Amén. La democracia está llena de problemas, es imperfecta, pero es mucho mejor que el autoritarismo.
sobre todo porque una vez que tienes un líder autoritario, sacudírtelo es enormemente difícil. Fue difícil sacudirse a Trump. Estuvo a punto de haber un golpe de Estado en los Estados Unidos si hubieran entrado efectivamente a las cámaras los, los, los amotinados del Capitolio para hacer que se nombrara electores a los electores falsos, que el mecanismo diseñado por Steve Bannon de electores falsos para cambiar la voluntad popular en los distintos estados de los Estados Unidos para que votaran como presidente a Donald Trump independientemente del resultado de las votaciones en los distintos estados. Podían haber tenido éxito. Fue muy difícil sacudirse a Trump. Esta vez va a ser muchísimo más difícil. Y no es a Trump, es a quienes están alrededor de él. Es a quienes lo mueven, a quienes usan su narcisismo, a quienes usan el culto a su personalidad para lograr objetivos políticos que están mucho más allá de las limitadas capacidades intelectuales de Donald John Trump. Y en el caso de México y en el caso de Putin, va a ser muy difícil deshacerse de Putin y va a ser muy difícil deshacerse de Morena. Se están estableciendo sistemas autoritarios que minan a la democracia desde sus bases fundamentales. Y yo sé que a muchos jóvenes, sobre todo hoy, pues eso de la democracia no les suena como muy interesante. ¿Y saben por qué es, sobre todo? Porque no han vivido el autoritarismo y el miedo. No han vivido la dictadura del Partido Comunista de la Unión Soviética, no han vivido la dictadura de Francisco Franco, no han vivido la dictadura de Pinochet, no han vivido la dictadura de Fidel Castro. No importa si son de izquierda o de derecha, las dictaduras siempre son una mierda. Y eso deberíamos tenerlo siempre presente. Apoderarse del Poder Judicial es el sueño dorado de todos estos candidatos a tiranos.